Acompáñame a leer Romanos 8 del 1 al 27. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza a la carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestro cuerpo mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En el versículo 1, Pablo nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pues que usa Pablo aquí nos conecta de algún modo con lo que consideramos en el capítulo 7. Esta pecaminosidad inevitable que habita en los seres humanos como parte de nuestra condición humana y que hace que el pecado sea un compañero inevitable en nuestra vida hasta que Cristo venga a buscarnos. Aun cuando los cristianos convertidos ahora tenemos una nueva tendencia y orientación moral en la vida y tratamos de hacer el bien y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y aun cuando hayan victorias y crecimiento interior, somos dolorosamente conscientes de que el mal es una presencia que nos habita permanentemente. ¿Cómo entonces podríamos no ser culpables delante de Dios y digno de condenación si no hay momento en que, permítame decirlo, no estamos en pecado, ya sea en acción, palabras, pensamientos, sentimientos o motivación? La clave está en lo que dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El texto no dice ninguna condenación hay para los que son perfectos, que no tienen la lucha con ningún rasgo desfavorable del carácter, que no tienen que vencer a ningún pecado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Es decir, para los que lejos de poner su confianza en lo que son o lo que hacen, entre paréntesis, santidad, perfección, obediencia, buenas obras, ponen su confianza en lo que Cristo es e hizo por ellos con su vida perfecta y con su muerte expiatoria en la cruz. Pablo es muy reiterativo en sus epístolas con esta expresión, en Cristo. Él las usa decenas de veces. Y esto significa estar unidos a Él mediante la fe, aferrados a sus méritos, entregándole nuestras miserias, pecados, defectos del carácter, para que Él perdone nuestros pecados y para que por la obra del Espíritu nos vaya purificando de ello. Es vivir confiado de que Él se va a ocupar de cubrir con su sangre permanentemente mediante su intercesión, que nunca acabará mientras dure nuestra vida, a la vez que nunca se cansará de ir perfeccionando la buena obra que ha empezado en nosotros. También es vivir en una permanente comunión con Él, continuamente abiertos a la comunicación con Él, enfocados en Él cualquiera que sea nuestra actividad. Esta es una de las diferencias que hay entre el legalismo y el mensaje de la salvación mediante la fe. Mientras que el legalismo pone su foco en la conducta como el eje de la religiosidad, el Evangelio pone su foco en la relación con Dios. Y lo hace porque sabe que, por un lado, nuestra conducta nunca será lo suficientemente perfecta como para que sea la base de nuestra salvación. Y además porque si nuestra seguridad de salvación se basa en ella, entonces ésta tendría una motivación falsa de base. Y seríamos tan solo mercenarios de Dios, vendidos al mejor postor, y solamente nos comportaríamos bien gracias al cálculo de intereses. O sea, me porto bien para lograr la aprobación de Dios, su bendición presente y la salvación eterna. En cambio, en el Evangelio, la buena conducta es una respuesta libre, voluntaria y gozosa a ese amor que Dios me da y que me acepta tal cual soy. Me ama incondicionalmente y me garantiza la salvación con tal que solo crea en Él y en su mensaje de salvación, en vez de ejercer coerción sobre mí con la amenaza de perdición si no tengo una conducta perfecta. Pero esta comunión permanente con Él tiene un efecto y una característica distinta. Los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son pecadores, cargan con una naturaleza pecaminosa que hace de las suyas, pero su orientación espiritual y moral y su estilo de vida no son pecaminosas, sino que están dirigidas por el Espíritu y orientadas hacia Él. Hay un cambio en el rumbo de la vida, a pesar de la presencia de la naturaleza pecaminosa. Pablo también nos dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Aquí hay una declaración de victoria. El pecado puede estar en nosotros, pero no tiene por qué dominarnos. No hay excusa para una vida entregada al mal. No se trata de perfección ni de erradicar la naturaleza pecaminosa, pero sí se trata de una victoria sobre ella. Es el poder de la vida, el poder que puede renovar nuestra alma, dominar nuestra pecaminosidad e incluso, si lo dejamos, erradicar para siempre tendencias particulares hacia el mal. Solo depende de cuánto realmente queremos ser librados de nuestros pecados y cuánto le permitamos a Dios que pueda realizar su poder en nosotros. Amigos, yo sé que muchas religiones nos enseñan que nuestra salvación depende de nuestras obras, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Siempre tenemos que ir a la Biblia porque ella es la que nos va a decir la verdad. Entonces, el enemigo quiere que nosotros perdamos el enfoque en Cristo, en su sacrificio y en lo que Él hizo por nosotros. Quiere que perdamos el enfoque en su intercesión por nosotros, que nos enfoquemos en nosotros y en nuestras acciones, y eso está errado, porque en nosotros no hay ninguna cosa digna para ser salvos, solamente por medio de la sangre de Cristo. Es por eso que tenemos que ocuparnos en el espíritu y no en el dominio de la carne. Cuando nos enfocamos en desarrollar nuestro espíritu, entonces, como dice la Biblia, vamos a encontrar vida y paz. Porque si nos enfocamos en las acciones, vamos a estar todo el tiempo preocupados y pendientes de qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal, y preocupados si es que obtenemos la gracia de Dios con respecto a nuestras acciones. Pero por el contrario, si nos enfocamos y ponemos toda nuestra fuerza en buscar a Dios y que Él nos ayude y nos dé dominio propio y nos envíe su espíritu para poder dominar nuestros deseos carnales y dominar la carne, entonces vamos a estar tranquilos porque sabemos que Él nos va a dar la fuerza y la paz para poder superar el pecado, para poder
tener dominio propio y para hacer las cosas al agrado que Él espera de nosotros. Espero que el Señor les pueda seguir dando dominio propio, les pueda seguir dando paz y que cada día se puedan acercar a Él para que Él los pueda ayudar en cada aflicción que tengan en sus vidas. También obviamente espero verlos el próximo miércoles con un nuevo estudio de la Biblia. Que Dios los bendiga. Chao.